Estamos allí ubicados en el pasaje que estaremos viendo en esta mañana, en estos minutos. Romanos capítulo 5, versículo 1 al 11. Romanos 5 del 1 al 11. Y quisiera mencionar brevemente un poco lo que hemos estado viendo en esta epístola a los romanos. Recordemos que en los primeros capítulos el apóstol Pablo estuvo abordando la gran verdad de la culpabilidad total y universal de todos los seres humanos en los primeros capítulos. ¿Cuál es la condición de todos los hombres delante de Dios? También después estuvimos viendo que las obras de la ley o la observancia a las obras de la ley no pueden justificar de ninguna manera a ningún ser humano, sino que esa salvación que Dios puede otorgar a toda persona, adulta o niño, es solamente por medio de la fe en Jesucristo, solamente por medio de la fe en la obra y en el sacrificio mismo de Cristo, un sacrificio que es expiatorio. Recordemos que expiación quiere decir que en Cristo Jesús no solamente Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, sino que también la ira de Dios estaba siendo aplacada en su propio Hijo Jesucristo. Después, en los siguientes capítulos, el apóstol Pablo nos quiere dar un ejemplo. ¿El ejemplo de quién? De Abraham, ¿cierto? Cómo Abraham también fue justificado por medio de la fe solamente, cómo quiénes son sus hijos espiritualmente hablando, quiénes son los herederos de la promesa según la fe. ¿Y esa promesa cuál es? El justo por la fe vivirá. Pablo dio respuesta a esas interrogantes, dio esas afirmaciones guiado por el Espíritu de Dios. Pero también recordemos que Pablo una y otra vez se remitió al Antiguo Testamento. Una y otra vez decía, escrito está. Y hemos visto varios pasajes del Antiguo Testamento. Nos ha enseñado que todos los seres humanos, judíos y no judíos, están en la misma condición delante de Dios, que cualquiera sea su nacionalidad o no importa las señales externas como la circuncisión, que lo único que puede justificar al hombre delante de Dios es la fe en Jesucristo. Y ahora en la porción de versículos que vamos a estar considerando en estos minutos, el apóstol Pablo va a hablar de los beneficios de la justificación por la fe, los beneficios. O quizás dicho de otro modo, quisiera titular esta enseñanza, una muerte eficaz, una muerte eficaz, porque lo que vamos a ver durante este momento no es otra cosa que los logros que obtuvo Cristo con su muerte a favor de su pueblo, los logros de la cruz de Cristo. Eso es lo que vamos a estar buscando extraer y aplicar durante este tiempo. De modo que Dios abra nuestra ceguera, hermanos, porque muchas veces incluso, aunque somos como el himno, ¿se acuerdan? De sublime gracia, éramos ciegos, pero Dios nos ha dado vista. Pero muchas veces incluso luego de haber recibido la vista, perdemos el asombro de lo que Dios ha logrado y ha hecho a favor de su pueblo. Entonces, lo primero que quiero que notemos es que la muerte de Cristo es eficaz, no fue en vano. No es que la muerte de Cristo Jesús haya hecho posible la salvación de muchos, sino que de hecho lo logró. Hay una gran diferencia entre afirmar que Cristo puede hacer posible la salvación y otra que de hecho lo logró por medio de su muerte. Es decir, lo que comunico es que no es posible que alguno por quien Cristo murió se pierda, sino que todos serán llamados y serán justificados por medio de la fe. Cristo vino y murió para lograr la salvación de su pueblo, para obtenerla, para hacerla una realidad.
no simplemente una posibilidad. La muerte de Cristo no es en vano, es completamente eficaz, es poderosa, es suficiente y cumplió el propósito de Dios. Y eso es lo que veremos. ¿Qué logró Cristo por medio de su muerte? Veremos varias de estas bendiciones. Primero, el acto mismo de la justificación. Si notan que el capítulo comienza de la misma manera como terminó el capítulo 4, resucitado Cristo para nuestra justificación. Y ahora el capítulo 5 inicia, justificados pues por la fe. Esa es la conclusión de lo que viene Pablo enseñándonos en los capítulos anteriores, que el hombre es justificado por medio de la fe, de manera que todo aquel, quien quiera que sea, que crea sinceramente y verdaderamente en Cristo Jesús y se arrepienta de sus maldades, la Escritura dice que ciertamente será justificado en el momento de creer. Por eso él dice justificados como en pasado. ¿Sí lo notan que está en pasado? Justificados ya por medio de la fe. ¿Qué nos enseña esto, hermanos? Que un creyente una vez justificado, no necesita de pretender estarse justificando constantemente. ¿Por qué? Porque ya lo es, justificado pues por la fe. Ya es justo delante de Dios. Ya Dios lo ha declarado justo. La justificación, en primer lugar, no es obra del ser humano, es una obra de Dios exclusivamente. Pero en segundo lugar, la justificación es un acto que tiene lugar una sola vez y para siempre. Es una declaración legal, una sentencia de Dios el Padre a favor de alguien, declarándolo justo en virtud de la muerte de Cristo Jesús. Es una sentencia que no podrá ni ser borrada jamás, ni cambiada tampoco. Una vez Dios el Padre declare justo a alguien, esa sentencia jamás podrá ser borrada. Para recordar, ¿qué es la justificación? Es el acto de Dios de declarar justo a una persona que es culpable en virtud de la justicia de Cristo y de la muerte de Cristo. De manera que justificación es una declaración judicial y legal. Y eso es la primera bendición que tenemos acá y que Cristo logró para su pueblo. Su resurrección logró la justificación de su pueblo y su muerte logró la justificación de su pueblo. Fue su muerte la que logró esa bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Nuestras maldades fueron puestas en la cabeza de Cristo y su justicia es puesta en la cabeza de su pueblo. Y esa, amigos y hermanos, es la mayor necesidad que tiene el ser humano, justicia, justicia de Dios. Y por lo tanto, como es la mayor necesidad del ser humano, esa constituye la mayor de las bendiciones que un creyente tiene. Esas sencillas palabras, justificados pues por medio de la fe. Segunda bendición, la paz con Dios en Jesucristo. ¿Cuál es el primer efecto inmediato que tiene el ser declarado justos para un creyente? Es que ahora esta persona está en paz con Dios. Versículo 1. Tenemos paz para con Dios. Cuando Dios obra vida en un alma y la vivifica y le da un nuevo nacimiento, esta persona ahora pasa a estar en un estado de paz con Dios. Una cosa es la paz de Dios y otra cosa es la paz con Dios. La paz de Dios es la que sobrepasa todo entendimiento conforme a sus promesas. Pero cuando acá dice la paz con Dios, hermanos, ¿qué quiere decir esa paz? Está directamente relacionada con el asunto legal del cual estamos hablando. Con Dios, es un asunto legal.
El hombre en su estado original está enemistado con Dios y Dios con él. Son enemigos mutuamente. Dios es su enemigo y ellos son enemigos de Dios. Pero ahora, al ser declarados justos, ya no son más enemigos. Ahora pueden gozar de una verdadera paz con Dios. Una paz de la cual ya no habrá enemistad, ya no hay separación. Tal persona ya no es ajeno, ya no es extraño, ahora es un hijo. Esta es la verdadera paz, según las Escrituras. Y hermanos, no podrá haber paz entre los hombres mientras haya enemistad con Dios. Imposible. No existirá paz entre los seres humanos si en primer lugar no se soluciona ese asunto legal con Dios. Si no hay paz para con Dios, no habrá paz para con nuestros semejantes. Por eso es que el ser humano necesita con urgencia nacer de nuevo. Por eso es que Cristo Jesús enseñó con determinación: os es necesario nacer de nuevo para ver el reino de Dios. Qué terrible es morir sin esta paz de la cual estamos viendo. Qué terrible es morir en el estado de enemistad con Dios. Y tanto la justificación como la paz nos vienen por medio de la fe en Cristo Jesús, en su muerte y en recibirla por medio de la fe. Eso también nos enseña que nadie jamás puede disfrutar de estas dos bendiciones, justificación y paz, fuera de la persona de Cristo. También imposible. Solo Dios las da en Cristo. De manera que en última instancia, quien rechaza a Cristo Jesús está rechazando su única esperanza que tiene. Tercero, versículo 2, una gracia firme por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Acá Pablo continúa mencionando los logros de la cruz de Cristo. ¿Y cuál es el punto acá? Que Cristo no solamente obtiene justificación y paz para su pueblo, sino que fijémonos en estas palabras que dice acá: tenemos entrada a esta gracia en la cual estamos firmes. Piensa por un momento por qué Pablo utiliza esas palabras: tenemos entrada, hermanos. Por cuanto tenemos paz para con Dios. Podemos, como dice el autor de Hebreos, venir a Él confiadamente ante el trono de su gracia. Nos podemos acercar a Él con confianza. Tenemos entrada, quiere decir que el creyente ahora tiene acceso al lugar santísimo. Tiene acceso a la presencia misma de Dios. ¿Por qué? Porque ahora podemos presentarnos delante de Dios con las vestiduras de la justicia de Cristo Jesús, y eso nos hace aceptos ante el Padre. Tenemos entrada, quiere decir que antes existía una separación, que Dios estaba lejano, que Dios estaba distante de nosotros. Es extraño, hermanos, pero ahora dice: tenemos entrada ante aquel que dice que vive en un lugar de luz inaccesible. Ustedes recordarán qué sucedió en el momento en que Cristo murió en el templo. El velo se rasgó en dos. ¿Por qué? ¿Qué quería decir eso? Que la separación que había se estaba quitando y ahora tenemos entrada a ese lugar santísimo. Y tenemos entrada a esta gracia, y sigue diciendo el apóstol, a esta sublime gracia, la cual es una gracia que no es débil, que no es inestable, por cuanto no depende de nosotros, por cuanto no depende de nuestra obediencia o de nuestra observancia a la ley de Dios, sino que noten que dice que es una gracia que permanece firme. ¿Por qué esa gracia permanece firme?
porque no descansa en nosotros, sino en la justicia perfecta de Cristo. Por eso la Biblia habla de un mejor pacto, de un nuevo pacto. Es una gran noticia aquella que se nos dice que una vez que alguien recibe esta gracia firme, no puede jamás caer de ese estado de gracia. Es una gracia firme por Cristo. Y también otro logro de la muerte de nuestro Señor a favor de su pueblo es que ha traído esperanza. Ha traído esperanza a los que antes estaban sin esperanza. ¿Recuerdan ese pasaje? Sin Dios y sin esperanza en el mundo. Pero ahora nos dice que podemos tener esperanza en Dios mismo y en su gloria. Antes nosotros no queríamos nada que ver con la gloria de Dios. Ahora es nuestro anhelo y es nuestra esperanza. Los cristianos ahora tienen el futuro glorioso de las promesas que les aguarda, que les espera. ¿Cuál es nuestra esperanza, hermanos? Como dicen muchos textos, solo los voy a citar, que un día despertaremos, por ejemplo, a su semejanza, que le veremos cara a cara. Nuestra esperanza está en su segunda venida gloriosa. La Biblia dice que todo aquel que tiene esta esperanza en Dios se purifica a sí mismo como Él es puro. Es imposible, hermanos, que un cristiano pueda andar por este mundo sin esperanza. Él tiene una esperanza que nada ni nadie le puede quitar. Dice Pablo en Corintios, ahora vemos como un espejo de manera oscura, pero en ese entonces le veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Primera de Corintios 13:12. Fíjense que estamos nombrando los logros de la muerte de Cristo. Justificación, paz para con Dios, la gracia firme, esperanza. Pero ahora, hermanos, un creyente también sufre con propósito. Sufre con propósito. Ya tendríamos hasta acá suficientes motivos para postrarnos ante el Señor en gratitud y en adoración. Pero Cristo sí logra más para su pueblo. Hermanos, los creyentes sufren, tienen tribulaciones, aflicciones, pero estas tienen un propósito especial para el creyente. Por eso Pablo más adelante en Romanos dirá que son para nuestro bien, ¿recuerden? En los no creyentes los sufrimientos son para juicio, pero en los creyentes tienen un propósito de santificación al punto que llega a suceder todo lo contrario que en una persona que no es creyente. ¿Por qué, hermanos? Lo que Pablo nombra acá, que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza, eso no es algo natural. Porque resulta que cuando los seres humanos sufren, lo que sucede es lo contrario. Cuando el ser humano sufre, genera impaciencia y genera desesperanza. Pero en los creyentes, por su gracia, aunque sufren, mientras experimentan la aflicción, Dios está moldeando su carácter. De eso es lo que significa prueba. Cuando dice la paciencia produce prueba, está hablando de un carácter que se está moldeando. Y en vez de producir impaciencia, produce paciencia. Y el carácter es probado, es formado, y esto lleva a una esperanza que no avergüenza. Hay cosas, hermanos, existen cosas que necesitan ser moldeadas en nuestro carácter y que lo único que lo hará muchas veces será el sufrimiento. Muchas veces Dios pondrá a sus hijos en el crisol de la aflicción para limpiar nuestras impurezas, tal como el horno y el fuego hacen con el oro o la plata. Se lo dice también el apóstol Pedro.
¿Qué nos enseña esto, hermanos? Que el que cree que la vida cristiana es algo sencilla está muy equivocado. Que el que cree que el cristianismo es fácil y color de rosa está errado. En el libro El progreso del peregrino, cuando Cristiano empezó a dar sus primeros pasos hacia la ciudad celestial, lo primero que se encontró fue el pantano del desaliento. ¿No es eso lo que dice el apóstol Pablo también? En Hechos 14:22, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. De modo que el sufrimiento es inevitable. ¿Sí sabían eso? El sufrimiento es inevitable independientemente si tú eres creyente o no eres creyente, vas a sufrir. Pero es mejor experimentar los sufrimientos en la paz con Dios que estando enemistados con Él. Es mejor que los sufrimientos contribuyan a nuestro bien a que ellos sean para nuestro juicio. Sigamos avanzando. Versículo 5. El amor de Dios derramado. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Aquí hay otra bendición, otro logro de la muerte de Cristo. Cuando una persona es vivificada por la gracia de Dios, en ese momento recibe el amor de Dios, el cual es inexplicable, incomprensible. Y acá nos muestra el texto que es como si Dios vertiera todo su amor sobre aquella alma. El amor de Dios no es comparado con una gotica que cae así de a poquito. No, el amor de Dios es comparada como algo que se derrama en abundancia, como un océano profundo. Ese es el amor de Dios derramado en los corazones de los creyentes. Eso es lo mismo que dijo Cristo cuando afirmó: el que cree en Él, de su interior correrán ríos de agua viva. Juan 7:38. Y esto lo dijo con respecto al Espíritu Santo que habrían de recibir. Y precisamente eso es lo que nos dice Pablo acá. Luego de decir, el amor de Dios es derramado, vertido sobre el corazón de su pueblo, pero por medio del Espíritu Santo que han recibido. He allí otro logro de la muerte de Cristo. Este amor que es derramado en nuestros corazones como ríos de agua viva, corren en nuestro interior solamente por medio del Espíritu Santo, de la tercera persona de la Trinidad. Hermanos, Cristo logró con su muerte que los cuerpos de los creyentes ahora sean llamados templos del Espíritu Santo. Logró que ahora los creyentes sean morada de Dios en el Espíritu. El que cree en Cristo recibe al Espíritu Santo, porque este es el sello de la salvación y esas son las arras de nuestra herencia, la garantía precisamente de lo que vendrá, de lo que Él prometió. Versículo 9. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Hermanos, pensemos en ese verso. Por medio de Cristo Jesús, nos dice el apóstol, seremos salvos ¿de qué cosa? De la ira. ¿Cuál ira, Pablo? De la ira de Dios. Juan el Bautista decía a quienes le oían: ¿quién les enseñó a ustedes a huir de la ira venidera? Mateo 3:7. Dios es ira, Dios está irado con el impío todos los días. Salmo 7:11. ¿De qué somos salvos? De la ira de Dios. Es curioso, ¿no? Somos salvos de Dios mismo. Somos salvos de Dios mismo por cuanto hemos quebrantado su santa ley. ¿Y cómo somos salvos de esa ira, hermanos? ¿Por qué y cómo? Porque Cristo el Señor bebió la copa precisamente de esa ira de Dios y la bebió hasta el fondo, hasta la última gota.
Por eso su muerte es eficaz. Por eso estamos hablando en esta mañana de una muerte eficaz y suficiente. Cristo nos libró de la ira de Dios. Y es algo maravilloso cuando ya la ira de Dios no reposa sobre nuestras cabezas, sino su gracia. Y para eso debía haber derramamiento de sangre. Si lo notan en el versículo 9, en su sangre. Porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Versículos 10 y 11. Tenemos allí, hermanos, otro logro de Cristo con su muerte. Me refiero a la reconciliación. Y esto de la reconciliación está estrechamente relacionado con la paz que veíamos al principio, con el versículo 1. Segunda a los Corintios 5 dice que Dios el Padre en Cristo Jesús estaba reconciliando consigo al mundo. Cuando allí dice mundo se refiere por supuesto a su pueblo. Pero el punto que quiero transmitir acá, hermanos, es que el creyente ya no tiene una enemistad. Eso es lo contrario. Lo contrario de enemistad es reconciliación. Hay paz. Es como una tregua, hermanos. Es como una tregua entre Dios y el hombre, pero ahora es una tregua ¿en qué términos, hermanos? Es una tregua verdadera, es una tregua permanente y es una tregua eterna. Cuando nosotros hablamos acá en términos humanos, cuando surgen guerras, conflictos internos en un país, se han oído hablar de esas treguas que se suelen dar, pero esas treguas ¿cómo suelen ser? Temporales, temporales, falsas. Cuando hay guerras entre naciones dicen, listo, vamos a dar una tregua de 3 días, pero cuando acaban esos 3 días volvemos a la guerra. Hermanos, no sucede así en la paz para con Dios. Una vez reconciliados con Dios en Jesucristo, no podremos jamás volver a estar en un estado de enemistad con Él ni Él con nosotros. Él nunca más te volverá a ver como tu enemigo. Más bien, si crees en Él, te verá como su pueblo, como las ovejas de su prado y como su amigo, porque Cristo llamó a su pueblo sus amigos. Los amigos es lo contrario a ser enemigos. Y Dios vendrá a ser nuestro Dios y nuestro Rey. Reconciliados quiere decir que ya no hay más deudas que pagar. Reconciliados quiere decir que ya no hay saldos pendientes, que todo ha sido consumado. Por eso allí una de sus palabras en la cruz, consumado es. Nuevamente, la reconciliación con Dios es algo que solamente se puede recibir por medio de la fe. No se logra, no se alcanza. Esa reconciliación vino de parte de Dios hacia nosotros. Vino de iniciativa de Él reconciliarse con nosotros. No fue iniciativa nuestra. Por eso la Escritura dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Cristo Jesús con su muerte, hermanos, ha logrado todo esto a favor de su pueblo. Pero su muerte en la cruz también garantiza una salvación consumada, plena, perfecta. En el futuro, lo que la Biblia llama la glorificación final del creyente, la resurrección de los cuerpos en el día del Señor. ¿A qué hago referencia, hermanos? Las Escrituras, cuando hablan de la santificación de un cristiano y cuando hablan de la glorificación, eso que ocurrirá al final, lo hace ver como si fuera también parte de nuestra salvación. Es decir, con respecto a la justificación, a ese aspecto legal, un cristiano ya ha sido salvado. Por eso dice, justificados ya por la fe, tenemos paz para con Dios. Pero con respecto a la santificación, el creyente está siendo salvado permanentemente, porque la santificación es constante, permanente.
Y con respecto a la glorificación final, seremos salvados, hablando del futuro, de la consumación final de la gran obra del Señor. Ahora, hermanos, en el tiempo que nos resta, quisiera enfocarme en unos versículos puntualmente. Notemos el verso 6 por un momento. Porque Cristo, cuando aún éramos débil, a su tiempo murió por los impíos. Pensemos en esa palabra, a su tiempo. Se refiere al plan eterno de Dios. Desde la eternidad, Dios el Padre había determinado, había fijado un día en el cual enviaría a su Hijo a este mundo. Ya lo había ordenado. Él había decretado un día en el cual se separaría de su Hijo y lo quebrantaría, sujetándole a padecimiento. A su tiempo, dice el texto, hermanos. ¿Qué quiere decir eso? Que eso no sucedería ni un día antes ni un día después, sino en el día fijado. Por eso Pablo en Gálatas dice, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y bajo la ley, para redimir a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Gálatas 4, del 4 al 5. Cuando vino la plenitud del tiempo, cuando se cumplió el tiempo señalado, ocurrió lo que Dios había determinado hacer desde la eternidad pasada, desde la creación, desde antes de la creación del mundo. Había un día fijado en el cual se iba a cumplir la promesa dada a Adán en Génesis, a Abraham y a David. Pero ese versículo 6 nos dice algo más aparte del tiempo. Nos dice, a su tiempo Cristo murió por los justos. ¿Dice eso? Por los impíos, hermanos. Estas son las buenas nuevas del Evangelio. Cristo no vino y vivió y murió por los justos, por los que se creen justos. Él vino a morir por los impíos, por los pecadores. Ese es el Evangelio. Te ruego que no te excuses diciendo no tengo esperanza, porque precisamente Él vino por los que no tenían esperanza. No te excuses diciendo mis maldades son muchas, porque precisamente Él vino por los que practican la impiedad. No menosprecies las riquezas de su gracia. Él no murió por gente buena, Él murió por quienes merecían el juicio de Dios. Cristo murió por los impíos. Esto te debe resultar dulce y agradable. Al orgulloso esto le resulta fastidioso, odioso. ¿Cómo así que Cristo muere por los impíos? Por eso los fariseos no se enojaban diciéndole al Señor, ¿por qué vas y comes con ellos? Pero a los pobres de espíritu no hay palabras más dulces que estas. Cristo murió por los impíos. El que descendió a su casa justificado no fue el fariseo que ayunaba y oraba. El que descendió a su casa justificado fue aquel hombre que se daba golpes en el pecho diciendo, sé propicio a mí, pecador. Versículo 7. Una remota posibilidad. Versículos 7 y 8. ¿Qué dice estos dos versículos, hermanos? Algo llamativo. Es como si Pablo razonara lo siguiente o pensara o estuviese diciendo esto. Quizás se pudiese dar el caso en que algún impío muera por un justo. ¿Por qué no? Dice Pablo. Quizás, no lo creo, pero es como si dijera, quizás hay una remota posibilidad de que alguno osara a morir por el bueno, de que algún impío muriera por el bueno. Y pensaba en esto si había algún ejemplo. Y hermanos, uno de los ladrones dijo algo similar. Él dijo, nosotros a la verdad justamente padecemos,
porque recibimos lo que merecemos, lo que merecen nuestros hechos. Mas este ningún mal ha hecho. Pero en el versículo 8 se nos dice que lo imposible se hizo realidad, porque si lo uno es muy difícil, lo otro es imposible. ¿Qué es lo otro? Que un justo muera por los injustos. Que el justo muera por los injustos, esto ya es imposible. Que alguien que no es culpable lleve la culpa de los culpables, eso no se ve en este mundo, no se ve debajo del cielo. Pero se hizo realidad en Cristo, mis hermanos y amigos. Por eso es en ese punto supremo donde Pablo dice, este es el amor de Dios. En esto conocemos el amor de Dios. En que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Eso es lo incomprensible, lo inexplicable. Cristo murió estando nosotros ¿en qué condición? Enemigos suyos. Y aún así Él murió por nosotros, dice Pablo. Eso nos demuestra el amor de Dios. ¿Quién muere por sus enemigos, hermanos? Nadie. ¿Quién muere por un enemigo? Eso es lo que dice Pedro. Porque también Cristo padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos, precisamente ¿para qué? Para llevarnos a Dios, para reconciliarnos con Él. Versículo 10. Miren este texto, hermanos. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Este texto es maravilloso también y es lógico. Miren lo que Pablo está afirmando acá. El creyente ya está reconciliado con Dios por medio de la muerte de su Hijo. Y entonces él dice, ahora cuánto más, estando ya en la condición de reconciliados, seremos salvos ya no solo por su muerte, sino también por su vida y su resurrección. Si notan la lógica, si la muerte logró eso, cuánto más su vida. Si hizo esto estando en enemistad, cuánto más ahora estando reconciliados. Por eso Pablo en otro lugar de Romanos más adelante, diciendo algo similar, dice, ¿cómo no nos dará junto con él todas las cosas? También, hermanos, el pasaje que estamos viendo nos habla de una jactancia que glorifica a Dios. Si notan que en estos 11 versículos, Pablo en 3 oportunidades dice la frase, me glorío, me glorío. Y cuando allí esa palabra se gloría se traduce como jactancia, jactancia. Pero esta jactancia de la cual Pablo habla acá no es una jactancia pecaminosa, no es la jactancia en nosotros mismos, no es la jactancia de los méritos humanos. Más bien todo lo contrario, él está diciendo, se gloría en Dios, se gloría o se jacta en su gloria, incluso dice en las tribulaciones. Y en el último versículo, en el 11, dice, me glorío en Dios por el Señor nuestro Jesucristo. Esta es la jactancia que agrada a Dios, la que Pablo en Corintios 10, 17, segunda de Corintios 10, 17 dice, mas el que se gloría, gloríese en el Señor. Esa es la jactancia de la que habló el profeta Jeremías 9:24. Mas alabes en esto el que subiese de alabar, en entenderme y en conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia y juicio y justicia en la tierra. Porque estas cosas quiero, dice Jehová. Jeremías 9:24. Quiero terminar, hermanos, el tiempo que resta con unas aplicaciones prácticas.
un pasaje como el que hemos estado considerando en esta mañana nos debe traer gozo, hermanos. Para quienes ya disfrutan de estas bendiciones, debemos gozarnos. Esto es lo que hace que el cristianismo sea gozo a pesar de la aflicción. Glorifiquemos pues al Señor y adorémosle por todo, y acá no es todos los logros, hermanos, esto es solo un pasaje. Está la adopción, hay muchos logros de Cristo que Él logró con su muerte. Notemos el contraste. Antes éramos culpables, ¿cierto? Pero ahora hay una declaración legal que dice justos, justificados. Antes estábamos en enemistad con Dios, pero ahora las escrituras nos hablan de que el creyente goza de paz y de reconciliación. Antes nuestros sufrimientos eran para juicio. Ahora la escritura nos está hablando de que el creyente cuando sufre tiene sin duda un propósito especial. Antes estábamos sin esperanza, pero ahora tenemos esperanza. Antes estábamos distantes, ahora estamos cercanos. Antes estábamos destituidos de la gloria de Dios. Ahora Pablo está diciendo que tenemos entrada y tenemos acceso. Antes estábamos muertos y ahora tenemos vida en Cristo. ¿Es esto una realidad en tu alma? Si la respuesta es afirmativa, tienes mucho para agradecer al Señor. Pero si no, ven a Cristo en fe y en arrepentimiento, y la promesa es que gozarás de estas bendiciones. Serás justificado, gozarás de paz con Dios, tendrás esperanza, serás reconciliado con Dios, experimentarás una gracia firme. En tu cabeza reposará la gracia de Dios. ¿Saben cuál es el mayor pecado, hermanos y amigos? El rechazo a Cristo. No querrás tú ser culpable del pecado imperdonable, el rechazo a Cristo. ¿Cómo estamos sufriendo? El texto nos ha hablado del sufrimiento. Hermanos, la Biblia nos dice que si vamos a sufrir, que no sea por causa de nuestras maldades. Si vamos a sufrir, o que sea por las providencias soberanas de Dios, o por hacer el bien, pero no por hacer el mal. Finalmente, al final veíamos, el que se gloría, gloríese en el Señor. Hermanos, digamos como Pablo, él decía, lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de Jesucristo. ¿Qué texto es ese? Gálatas 6:14. Lejos esté de nosotros jactarnos o gloriarnos de algo distinto a Jesucristo y a este crucificado. Gloriémonos solo en el Señor. Oremos. Señor, te alabamos y te damos gracias en esta hora por tu palabra, oh Dios, porque es hermosa, porque es dulce, porque es cortante, porque nos hiere, pero también hace bien a nuestras almas, también sacude nuestras conciencias. Padre Celestial, hoy te queremos dar gracias por los triunfos de Cristo en la cruz, porque aunque visiblemente el Señor estaba allí siendo derrotado, humillado, detrás de esos sufrimientos estaba siendo victorioso y estaba logrando multitud de bendiciones para tu pueblo. Te pido, Padre Celestial, que estas bendiciones de las cuales nos has hablado en esta mañana, las apliques en nuestras almas, oh Dios. Permítenos disfrutar la bendición de la justificación, de la paz, de la gracia,
de que las pruebas, de los sufrimientos produzcan paciencia. Te pido para que el amor de Dios tuyo sea derramado en nuestros corazones. Te pido para que tu Espíritu Santo more en nosotros. Gracias, Señor, porque has mostrado tu amor en que siendo aún pecadores, enviaste a tu Hijo. Te alabamos y te damos gracias. Y que esto, Señor, sea lo que se mantenga en nuestras mentes y en nuestros corazones. Y lo abracemos con todo, porque es nuestra única esperanza. En Cristo Señor Jesús te alabamos. Amén y amén.